Un cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Michael Andrés Corrales, practicante de trabajo social de la Universidad de Caldas. Y el día de hoy traemos un tema de interés tanto para la juventud como para la sociedad en general, y es el trabajo juvenil voluntario. Para tal fin, tenemos una invitada que lleva un proceso muy interesante, tanto interno como externo, en el mundo de lo voluntario. Les presentaré a Angie López. Ella es vicepresidenta de la Plataforma Juvenil Municipal y Departamental de Manizales y Caldas respectivamente. ¿Qué más, Angie? ¿Cómo vas? Hola Michael, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí, de participar en estos espacios y nada, súper dispuesta. Perfecto, Angie, muchísimas gracias. Y pues yo también me encuentro muy bien y espero que nuestros oyentes de igual manera. Bueno, Angie, para entrar en materia, quiero darte a conocer algunos datos contextuales muy interesantes para que hablemos un poco de esto. Listo, dale, de una. Bueno, Angie, ¿sabías que, por ejemplo, en un estudio realizado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, realizado en 37 países, la cantidad de voluntarios equivaldría a 20,8 millones de trabajadores con un contrato laboral de por medio? En otras palabras, se dice que son más el número de empleados públicos y menos que los empleados del sector transportes. Son más que el número de empleados públicos y menos que de los empleados del sector de transportes. Otro dato importante, según la misma OIT, es que el aporte a la economía mundial del voluntariado se estima en unos 400.000 millones de dólares, siendo esto transformado en una fuerza de trabajo que, al ser voluntaria, aporta a las organizaciones estatales y ONG ahorros en gastos logísticos y operativos de sus actividades. Interesante, ¿no? Mucho, Michael, no tenía ni idea. Listo, Angie. Bueno, mira, por ejemplo, a nivel internacional también encontramos que en países como en Suecia y en Canadá, la contribución al PNB, al Producto Nacional Bruto, del trabajo voluntario es superior a las contribuciones de sectores productivos de la agrícola y la industria automotriz reunidas, según las estadísticas de Canadá en el año 2006. Y bueno, ahora quiero hablar del tema de la juventud, que se inmersa en estos procesos voluntarios. Hablemos, por ejemplo, de España, país en el que se hizo un estudio en que se preguntaba a estos pelados por qué de berraco trabajaban en algo en lo que no les pagaban. Y bueno, se encontraron estos datos, ¿cierto? Por ejemplo, el mayor porcentaje decía que era para emplear su tiempo libre en actividades que no les gustaban, que era el 40,7% de los entrevistados, que eran más de 1.000 jóvenes a los que están entrevistando. Otros decían que no querían estar solos, otro 9% decía que para estar con personas que pensaban igual que ellos, otros decían que era para sentirse útil ayudando a los demás, y también otros por el círculo de amigos que tenían, porque también pertenecían a esas asociaciones y como que ese círculo social los llevaba a también trabajar allí. ¿Qué te parece esto, Angie? Me parece que las razones por las que los jóvenes acceden a los voluntariados son muy diversas en cualquier parte del mundo. Listo, Angie, sí, claro. Eso se puede evidenciar, por ejemplo, también inclusive en la plataforma en donde tú estás. Sí, total. Cuando tú hablas con ellos sobre el por qué se motivaron a entrar a la plataforma, cada uno te va a dar una respuesta completamente diferente y sus motivaciones son muy distintas, pero en realidad todos van encaminados hacia un mismo objetivo, que es el servicio. Listo, Angie. Bueno, ahora aterricemos en Colombia y encontramos que existe una ley en el artículo 8 de la cooperación en el desarrollo de la política pública y ciudadana, el que dice: las organizaciones del voluntariado y las entidades en acción voluntaria tendrán derecho a recibir las medidas de apoyo financiero, material y técnico mediante recursos públicos orientados al adecuado desarrollo de sus actividades, e igualmente a participar en el diseño de políticas públicas y ciudadanas a través de medios establecidos por la Constitución y la ley para tal fin. ¿Sabías esto, Angie? No, no tenía ni idea. Listo, Angie. Bueno, para poder empezar como a contextualizar un poco respecto a lo que estamos hablando, que es el voluntariado juvenil, el trabajo juvenil voluntario como categoría. Y aquí finalizo con los datos. Y quiero saber para ti, Angie, ¿qué dice toda esta carreta que te eché para tu formación como persona, como voluntaria, como trabajadora?
Bueno, yo creo que en especial en lo último respecto al artículo octavo de la cooperación al desarrollo de políticas públicas y ciudadanas, es muy complejo hablar de eso porque, por ejemplo, la ley estatutaria o el Estatuto de Juventud habla sobre los mecanismos de participación juvenil, pero esta ley tiene muchos vacíos legales y en ningún momento estipula que las instituciones o las administraciones territoriales tengan la obligación de dar a estos subsistemas como un presupuesto, ¿cierto? Digamos que en Manizales contamos con un presupuesto porque somos afortunados, pero en realidad en la departamental, por ejemplo, esto no pasa. Esto es como que cada secretaría de despacho lo que quiera hacer y si quiere hacerlo, si no, pues no se le puede obligar, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante conocer esto porque nosotros tenemos derecho a exigir lo que se nos debe otorgar y lo que nos corresponde. Me parece que estas cosas, precisamente, más allá de los artículos y las leyes, por ejemplo, el subsistema de juventud no se conocen estas leyes, no se conoce el mecanismo de participación, no se conoce el Sistema Nacional de Juventud, no se conoce nada de esto y yo creo que es importante que todos sepamos sobre esto porque de alguna u otra forma tenemos que incidir y hacer valer nuestros derechos y nuestras garantías participativas. Entiendo, Angie. O sea que para ti esta ley como que ayuda a entender un poco mejor el funcionamiento voluntario y como que esos vacíos que muchas veces tienen la ley estatutaria, ¿cierto?, para las juventudes. Y digamos la importancia también que tiene de verse este espacio como un espacio voluntario, como un espacio de trabajo voluntario para que esta ley pueda ser aplicada, porque inclusive vemos que por ejemplo en la política pública no se habla de trabajo voluntario sino participación ciudadana, pero aún así sigue siendo voluntaria. Sí. Sí, me parece que es importantísimo porque primero es desconocer los derechos, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, yo no sabía que se hablaba del trabajo voluntario ni que existía un artículo que hablaba sobre la remuneración, digámoslo así, del trabajo voluntario. Entonces yo creo que precisamente en la ley cambian un poco el término precisamente para no tener que contar como con esos artículos, ¿cierto? Porque aquí hablan del voluntariado, pero en la ley estatutaria no hablan del voluntariado, hablan de la participación juvenil. Entonces yo creo que es importante también tener en cuenta esos conceptos. Sí, claro, entiendo. Entonces yo creo que es muy importante que la juventud, para la próxima construcción de política pública, tenga muy presente que tiene que exigir que en esa política pública se hable de voluntariado, de trabajo voluntario, para poder que le brinden esas garantías que la misma ley colombiana le facilita a los trabajadores voluntarios, que aunque no son remunerados económicamente, les dan las posibilidades de que tengan los medios y las herramientas para poder desarrollar su voluntariado. Exacto, sí. Y yo creo que ser veedores de estos derechos precisamente nos permite hacer valer los mismos. Entonces yo creo que conocer esto y abarcar y hacerle veeduría a las políticas públicas, en especial de juventud, que es como mi área, mi campo, pues es supremamente importante. Listo, Angie, gracias. Ahora, ¿qué te parece si procedemos a hablar desde tu experiencia de esta cosa que llamamos aquí trabajo juvenil voluntario, que es la categoría como principal de la que estamos hablando? Entonces, primero quiero saber para ti, ¿qué es ser voluntario? Bueno, para mí el término voluntario nace precisamente de la voluntad, ¿cierto? Y un poquito más allá de eso, de la vocación. Para mí el voluntario es quien elige hacer las cosas bien, es quien elige hacer actividades o desarrollar actividades en pro de algo sin esperar algo a cambio, ¿cierto? Más allá de lo remunerado económicamente, yo creo que es esperar a que las cosas sean mucho mejor. Entiendo, listo. Bueno, ahora quiero saber para ti si el voluntariado como tal es un trabajo, pues como para saber. Yo creo que sí, porque digamos que el término del trabajo habla sobre desarrollar una actividad con un objetivo específico, ¿cierto? Y es precisamente lo que el voluntario espera, desarrollar actividades en pro de algo con un objetivo específico. Digamos que en la plataforma nos gusta decir que somos funcionarios públicos sin pago. Entonces eso es algo que yo sí me lo he cuestionado y he dicho como, bueno, esto es trabajo, o sea, yo me siento trabajando igual que una persona que trabaja en una oficina o un funcionario de la alcaldía, pues esto conlleva mucho tiempo y mucha dedicación, ¿cierto? Entonces yo creo que esto sí se puede considerar como un trabajo. Listo, Angie. Bueno, ahora quisiera saber cómo, para ti, si hay una diferencia entre un joven voluntario y un adulto o un adulto mayor voluntario.
Desde lo que he podido ver a lo largo de mi proceso, creo que hay muchas diferencias entre estos dos. No sé si tú las alcanzas también a distinguir. Sí, digamos que una diferencia muy marcada que yo percibo es cómo toman en cuenta la voz de los jóvenes, ¿no? Y de qué tan en serio toman a los jóvenes. Por ejemplo, tú siempre estás escuchando como que hablan sobre el adulto mayor y qué vamos a hacer para el adulto mayor en términos de salud, en términos de vivienda y en muchas otras cosas, pero para los jóvenes no hay esas garantías. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de ello es porque, por ejemplo, los jóvenes no estamos involucrados en el Consejo Territorial de Planeación, que es en donde se aprueba el Plan de Desarrollo Territorial. A los jóvenes no nos tienen en cuenta para eso. Quienes están ahí son los adultos, no los mayores, son quienes sí tienen la seriedad para como tomar este tipo de acciones, ¿cierto? Entonces sí me parece que hay una diferencia muy grande ahí en cómo se toma la voz de los jóvenes y la de los adultos. Entiendo, listo. Quisiera ahondar un poquito más en eso, por ejemplo, diciéndote algo que he podido encontrar. Y es que, por ejemplo, en los voluntariados de adultos o de adultos mayores, se trabaja mucho desde la caridad, desde ayudar al otro sin interés y demás. O sea, es como el postulado principal. Pero, digamos, durante el trabajo que he realizado con la plataforma juvenil con ustedes, he podido encontrar que va más allá. Y es el despertar como de una conciencia política, de una formación política y de lo, como usted bien lo decía en alguna de las reuniones que hemos tenido, de una conciencia colectiva. Entonces, esto, digamos, se diferencia mucho en que, por ejemplo, los adultos mayores quieren ayudar, los jóvenes como tal quieren ayudar, pero también quieren sembrar como esa semilla para poder tener voz y voto en las decisiones del país por medio del voluntariado, una especie de rebeldía. Sí, digamos que los jóvenes tenemos una visión muchísimo más enfocada hacia el futuro, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad adultocentrista. Entonces escuchamos constantemente: los jóvenes son el futuro del país, pero es que los jóvenes ya estamos haciendo algo. Entonces, sí, el adulto quiere ayudar, el adulto quiere hacer muchas cosas, pero nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos cambiar porque es que todavía nos queda mucho tiempo y es importante que desde ya aprendamos a ser ciudadanos, a ser seres políticos y a entender la política como todo aquello que abarca lo común. Y es precisamente uno de los objetivos de la plataforma juvenil de Manizales: hacer conciencia política y como resignificar el concepto de la política, que si bien ha sido mal usado, es importante que entendamos que somos seres políticos y que por medio de ese pensamiento político es que podemos cambiar muchas cosas, porque es que a nosotros nos compete el cambio, que las cosas sean diferentes y que el mundo, o sea, suena muy romántico, pero que el mundo sea mejor para los jóvenes. Entiendo, Angie, listo, perfecto. Bueno, aquí me surge como una pregunta para ti, y es, si es un trabajo no remunerado, aunque no sea remunerado económicamente para ti, ¿cómo puede ser remunerado de alguna manera? O sea, ¿qué te da a ti a cambio el remunerado por hacer el trabajo voluntario, por hacer las actividades que, por ejemplo, haces? Bueno, digamos que esto para mí es vocación, ¿cierto? Yo estoy completamente enamorada de los procesos que me ha otorgado el subsistema y entre otras cosas. Entonces yo creo que un sentido de vida es algo que no se puede comprar. Un sentido de vida va mucho más allá de un pago. Y yo creo que para muchos, y lo digo especialmente por quienes están conmigo en la plataforma, porque también comparten este sentir, el sentido de vida, sobre la vocación, sobre el trabajo social, sobre querer hacer por y para los demás, es un sentido de vida, y esto en serio marca mucho a quien ejerce el voluntariado, porque encuentra en ello un sentido de vida, como lo vengo diciendo, y probablemente encontrarse a sí mismo en esos espacios, conocer personas maravillosas, y pues que esto le sirve a uno para la hoja de vida, ¿no? Entonces sí, claro. Yo creo que eso es algo que es muy importante y que el dinero no puede comprar. Perfecto, Angie, listo. Bueno, quiero saber cómo sientes que el voluntariado juvenil le aporta a la sociedad. O sea, ¿eso para qué sirve? Bueno, yo creo que cuando tú hablabas ahorita sobre todas estas cosas que arrojaban, esos datos que arrojaban la Organización Internacional del Trabajo, es que pues hay mucha plata que se están ahorrando, ¿cierto?, por los voluntariados.
Entonces yo creo que así se hace un aporte económico, ¿cierto? Por parte de quienes ejercemos el voluntariado, pues porque ahorramos en gastos a quienes tienen que dar ese dinero, ¿cierto? Pero yo creo que a quienes afectamos directamente es a las poblaciones que intentamos afectar indirectamente. Por ejemplo, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Es importantísima su labor, o sea, ellos se dedican al cuidado del medio ambiente y a promover el cuidado del medio ambiente por medio de diferentes actividades, bueno, cantidad de cosas, ¿no? O por ejemplo en la plataforma hemos hecho actividades en pro de los niños, en pro de las mujeres, comunidades LGBT y demás grupos poblacionales, y yo creo que estos se ven directamente afectados de una forma positiva, y yo creo que son estos grupos poblacionales quienes se ven más beneficiados, ¿cierto? Entonces como que el aporte a la sociedad sea enorme, pero yo creo que por ahí vamos. Listo, bueno, como retomando un poquito ahorita lo que me decías y en otros espacios expresabas, tú me hablas de que hay una relación entre el voluntariado, la resistencia y la conciencia colectiva. ¿Podrías como explicarme un poco más de esta relación? Bueno, la conciencia colectiva es un término que a mí me encanta abarcar porque creo que si tenemos conciencia colectiva, pues esto puede cambiar, ¿cierto? Y si dejamos el individualismo a un lado y pensamos en el otro como mi igual, yo creo que estamos resistiendo ante lo que la élite siempre ha querido, y es adoctrinarnos, ¿cierto? Cuando pensamos en el otro, cuando dejamos de ser individualistas, cuando hacemos las cosas en pro de un beneficio superior a mí, estamos siendo empáticos, estamos resistiendo y estamos teniendo conciencia colectiva. Listo, Angie, perfecto. Bueno, y ahora quiero como saber si tú consideras que las acciones voluntarias que realizas tú y los demás chicos contribuyen al desarrollo económico del país, hablando monetariamente, por decirlo de alguna manera. Tal vez sí, pero en cantidades grandes yo creo que no. Pero sí quiero pensar que las instituciones se ahorran mucha plata mandando a los voluntarios a hacer X o Y cosas, ¿cierto? Hacer un trabajo. Ajá, hacer un trabajo, pero con la excusa de que son voluntarios, entonces no se les paga. Probablemente el aporte económico sea hacerles, lo que les decía ahorita, hacerles ahorrar plata del bolsillo y de los presupuestos que ellos tienen, ¿cierto? Listo, Angie. Bueno, Angie, ahora tengo mucho interés en saber a ti, Angie, esto del trabajo voluntario, ¿cómo te ha impactado? Cuéntame, por ejemplo, cuáles son los cambios que has evidenciado en tu vida durante tu proceso como voluntaria. Bueno, como les decía ahorita, retomo porque me parece un término hermoso, el sentido de vida, ¿cierto? Digamos que me ubico muchísimo en donde yo quería estar. Me hizo sentir que pertenecía a un lugar, que mi voz sí importaba, que tenía la capacidad de hacer parte de esos espacios de toma de decisiones y nada, pues como de posicionarme, digamos, en mi carrera, porque entendí que era lo que quería estudiar, cuáles eran los procesos a los que me quería involucrar, bueno, demás cosas que yo creo que son muy importantes, además de conocer como este derecho de pertenecer al Sistema Nacional de Juventud, que a mí me parece que es una oportunidad. Si los jóvenes lo conociéramos más, si abarcáramos mucho más y funcionara como debería funcionar, yo creo que este sería un espacio increíble para los jóvenes, ¿cierto? Entonces yo en medio de este espacio, en medio de este subsistema pude encontrarme y encontrar a pares que en serio tenemos un sentido de vida enfocado hacia el servicio y hacia la vocación. Listo, Angie. Bueno, ahora quiero saber como si tú crees que has desarrollado habilidades personales y profesionales durante tu experiencia como voluntaria. Y si es así, ¿nos cuentas por favor cuáles? Todas. Todas. Yo creo que desde el trabajo en equipo uno se da cuenta de que tiene habilidades nulas para eso y ahí mismo las potencia y las desarrolla, ¿cierto? Por ejemplo, hablar en público, algo que toca hacer en estos espacios, o al ser voluntaria. El trabajo en equipo sí o sí. Y yo creo que también me ha ayudado a entender mucho que hay personas que no hacen lo que deberían y hay responsabilidades que recaen sobre otras, ¿cierto?
Y yo creo que es importante aprender a soltar muchas cosas, aprender a entender cuando uno no pertenece a un lugar, aprender a entender que uno tiene que soltar lo que ya no le está aportando. Es algo que también me ha dejado como participar en estos espacios, porque, porque si uno se echa todo al hombro, puede terminar en serio muy afectado emocional y físicamente. Entonces también es entender cuándo parar, hasta dónde puedo llegar y entender que a veces también uno necesita ayuda. Perfecto. Parece muy, muy interesante esto que me acabas de decir. A ver, yo tengo una duda. Más que una duda, es como una inquietud. Y es como, para ti, una historia significativa, una pequeña historia significativa respecto a tu trabajo voluntario, como cuál sería, algo como para decir, bueno, esto como tal me llama demasiado la atención en lo que he hecho como voluntaria. Bueno, sí. En plataforma realizamos un foro, un conversatorio que se llamaba Mujeres en el Liderazgo. Yo pues fui quien organizó el evento como encontrando a las panelistas, ¿cierto? Como que llevé a cabo este evento, obviamente en colaboración con demás miembros de plataforma, pero pues fui yo la encargada de realizar este evento. Y yo creo que el evento fue ese y fue precisamente enfocado hacia las mujeres en el liderazgo y cuáles son los desafíos que enfrentamos, porque quería verme reflejada en ellas, porque quería reflejar tal vez lo que muchas mujeres sentimos, ¿cierto? Y yo creo que una anécdota es precisamente encontrarme en esas mujeres y que todas las mujeres presentes en ese auditorio junto con las panelistas nos uniéramos y dijéramos como enfrentar los desafíos que tenemos al ser mujeres y además mujeres líderes. Es una vaina muy compleja y entender, y en ese espacio como que se dio a entender que en realidad nos necesitamos unas a otras y que estando la una con la otra podemos hacer muchísimas más cosas juntas. Perfecto. Está muy interesante todo esto que nos has contado. La verdad, espero que también para nuestros oyentes sea demasiado nutritivo, por decirlo de alguna manera, todas estas anécdotas y todas estas vivencias. Quiero saber, bueno, con todo eso que me has contado, ¿tú crees que es importante realizar voluntariados? ¿Y por qué? Totalmente. Yo creo que es una de las experiencias más brutales que uno puede tener en la vida. Encontrar a personas que están encaminadas hacia los objetivos que uno también tiene y que todo eso se haga con amor y con pura dedicación y con vocación. Yo creo que es de las experiencias más lindas y más, ¿cómo se dice?, fructíferas que puede uno tener en la vida. O sea, si tú me preguntas, Angie, ¿me recomiendas estar en un voluntariado? Totalmente. Hay muchas cosas en las que puedes estar, no nos enfoquemos solamente en el medio ambiente o en lo político, hay voluntariados para ayudar a los perritos, por ejemplo, o para ayudar a los adultos mayores, a los niños. Hay muchos grupos poblacionales que impactar por medio de los voluntariados y yo creo que es una experiencia muy linda que uno puede tener. Listo, perfecto. Bueno, pero todo eso tiene que tener un impacto, ¿no? Un impacto en tu vida familiar, social y académica. Entonces quisiera saber cuál es ese impacto que has sentido tú en cuanto a lo que te acabo de decir, familiar, social y académico. Bueno, yo creo que en lo familiar, digamos que mis papás tienden mucho a decirme como, hija, ya a usted no le pagan en eso. ¿Cómo así que tiene una reunión por allá? Bueno, cosas así, ¿cierto? Que a veces es muy complicado explicarles, ¿cierto? Pues porque ellos tienen una edad más avanzada y hay muchas cosas que ellos no logran como entender, no porque no sean capaces, sino pues porque están desarraigados de esos contextos en los que yo converjo, ¿cierto? Entonces, digamos que en lo familiar ha sido un poco como, no, esto no es remunerado, yo hago esto porque me nace, y ellos son como, pero ¿por qué? Pero es que a mí esto me gusta, ¿cierto? Entonces es una lucha constante, pero en realidad sí se sienten muy orgullosos de lo que hago o de lo que intento hacer, y nada, siempre han estado conmigo en estos procesos, ¿cierto? En lo social, bueno, yo creo que un poquito retomando lo que hablábamos ahorita respecto a desarrollar habilidades, sobre todo sociales, ¿cierto? De comunicarse, de entender al otro, de empatizar, de mirar las cosas desde la perspectiva del otro, del trabajo en equipo, cantidad de cosas de esas habilidades que uno desarrolla,
y que tienen un impacto directo en el cómo yo convivo en lo social, ¿cierto? Y en lo académico sí, porque digamos que a veces he tenido que postergar un trabajo porque tengo una reunión que no da espera o también está esa constante pelea interna de a qué le voy a dar prioridad. O sea, a qué le tengo que dar prioridad porque ambas cosas son demasiado importantes para mí, ¿cierto? Y es muy difícil encontrar como una nivelación en cuanto a estos dos aspectos de mi vida. Pero pues afortunadamente he logrado como encontrar un poco la balanza. Sin embargo, sí, a veces es como, ay, no hice este trabajo porque tuve esta reunión, o no pude ir a esa reunión porque tenía que estudiar, bueno, cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces sí, también se ha visto impactada en mi vida académica. Entiendo, listo. Bueno, y todo ese trabajo que has tenido que pasar, ¿cierto? A nivel social, familiar y académico. Eso, y el trabajo voluntario, ¿crees que toda esa experiencia obtenida te servirá para ingresar al mercado laboral? Todos esos aprendizajes, todas las dinámicas, todas las actividades, todo lo que has aprendido cuando estás relacionándote con tus compañeros voluntarios, cuando estás planeando un encuentro, cuando lo están desarrollando, la logística, todo esto, trabajo en equipo. ¿Esta experiencia crees que te servirá a ti para ingresar al mercado laboral cuando vayas a ingresar o en esos momentos? No sé. Bueno, yo espero que sí. Uno creería que sí, porque digamos que al estar en estos espacios he tenido la oportunidad de encontrarme con oportunidades, digamos, de hacer cursos o de hacer diplomados, o las personas con las que comparto esos espacios me dicen, mira, están haciendo este diplomado. Entonces soy una de que se mete a todo. Yo hago un diplomado de políticas públicas, hago otro liderazgo público, o sea, una cantidad de cosas que de hecho me han servido muchísimo y lo he podido aplicar en mi vida académica y laboral, ¿cierto? Digamos que mi objetivo, yo estudio una licenciatura, entonces la docencia para mí sí es algo de vocación. Sin embargo, trabajar en el sector público como en una secretaría o algo así, pues sí es un objetivo también, y yo creo que esto puede servir, o es lo que yo espero, que esto sea algo que aporte a esta hoja de vida y que en realidad sea alguien que haga notar sus características, sus cualidades y sus capacidades, ¿cierto? Y que todo esto pues me permita llegar a donde quiero llegar. Listo, Angie. Como contribuyendo a eso que acabas de decir, ¿tú sabías que, por ejemplo, Bourdieu en 1973 más o menos decía que hay una cosa que se llama capital social? Y ese capital social sirve para que las personas se relacionen con otros sujetos que le ayuden, digamos, a materializar sus deseos o sus metas, ¿cierto? El capital social es las redes que usted alcanza a tejer para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el voluntariado es una muy buena opción para eso, porque usted allí conoce mucha gente. Total. Sí, es que yo creo que para uno llegar a donde quiera llegar tiene que hacer contactos, tiene que rodearse de personas que están en ese mundo al que tú esperas llegar, ¿no? Entonces eso podría ser como una especie de retribución que también puede realizar el mismo trabajo. Totalmente. Voluntario. Sí, esa es otra de las retribuciones, más allá del sentido de vida, que vengo diciendo esto mucho rato, pero sí, yo creo que los contactos y las personas que conoces en estos espacios, en estos lugares, terminan siendo muy, muy importantes. Bueno, toda esa conversación me ha parecido súper interesante y no sabes, por ejemplo, cómo me apasiona a mí hablar de este tema, que muchas veces no es tenido en cuenta por muchas personas. Pero tenemos que hablar también de los desafíos que tiene el trabajo juvenil voluntario. Y por supuesto los beneficios que tiene también estar allí trabajando como voluntario. Pues quisiera saber, primero para ti, cuáles son los desafíos que existen desde plataforma directamente hablando o desde los otros escenarios voluntarios en los que has estado. Bueno, uno encuentra muchos desafíos porque es que estar en estos espacios involucra, uno, ser como la piedra en el zapato de quienes no quieren que los jóvenes participemos, ¿cierto? Porque nunca falta. Pero también dentro de las mismas instancias se ve muchísimo la competitividad, ¿cierto? Y entonces, debido a la competitividad,
este funcionario no quiere respondernos con esto, o entonces se tiran la pelota y el otro tampoco nos quiere responder, o dentro de las mismas plataformas, que a mí este no me cae bien, entonces con él no trabajo, ¿cierto? Cosas así siempre pasan y terminan siendo, se ven reflejados como en los egos políticos, en las competencias, como en la fragilidad de mi ego y muchas cosas más. Entonces son más que todo cuestiones de trabajo en equipo las que se presentan como desafíos en esos espacios. Entiendo, y también, digamos, un carácter institucional. Veo yo desde mi punto de vista que, por ejemplo, en muchas instituciones a veces no se brindan como los espacios suficientes para que los jóvenes también desarrollen como esos ejercicios los que quieren realizar, ¿cierto? Desde el voluntariado. Lo veo también como desde la ley, hay como muchos vacíos desde la ley, o sea, en la institucionalidad lo que falta es como que la ley regule algunos vacíos legales que no se pueden como interpretar de una buena manera, por decirlo de alguna manera, sino que es como a libre interpretación de cada uno. Por ejemplo, yo creo que es algo que se tiene que trabajar mucho en ese tiempo que queda por delante, ¿cierto? Porque digamos relativamente tú eres joven, estamos en un contexto juvenil y los jóvenes tienen que apoderarse de esas banderas de lo que es el voluntariado y todo lo que se puede realizar desde allí, ¿cierto? Y influir en la institucionalidad. Total, es que es precisamente, yo creo que la problemática empieza desde la institucionalidad, porque son ellos quienes incumplen, o sea, es que ellos tienen la obligatoriedad de ayudar, de cooperar con el funcionamiento del subsistema de participación, hablando ya un poco más general de los consejos, de plataformas y las asambleas, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento se está a la espera de realizar la Asamblea Nacional. Las trabas que nos han puesto desde Colombia Joven, desde la presidencia, desde la Consejería Presidencial para la Juventud han sido increíbles. No nos quieren dejar hacer la Asamblea Nacional y es que es nuestro derecho y es el deber de quienes estamos en el subsistema. Entonces desde ahí mismo parte el hecho de que se ven estos desafíos y estos conflictos porque ellos no quieren cooperar, puesto que está plasmado dentro de la ley, ¿cierto? Y es que no es cualquier ley, es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que los obliga a ellos a cooperar con nosotros. Y también como la negligencia que uno ve dentro de las instituciones para el cumplimiento de esta ley precisamente, pues se evidencia muchísimo, pues más allá de la Asamblea Nacional, la Asamblea Departamental aquí en Caldas, casi no se hace esa asamblea, porque es que uno todo el tiempo tiene que estar diciendo como gobernación necesitamos esto, gobernación necesitamos lo otro, y son muchas las trabas que se ponen. Afortunadamente la Secretaría de Integración y Desarrollo, hablando pues de la plataforma departamental, ha sido cooperativa, ¿cierto? Porque hay que hacer dos aclaraciones. La plataforma departamental no tiene un presupuesto como lo tiene la plataforma juvenil de Manizales, entonces digamos que sí tenemos un amarre o una dependencia mucho más fuerte en la departamental. Entonces también es como reconocer que sí han cooperado, pero que esto también se ha visto como en mucho conflicto, porque a veces es como, ay, otra vez llegaron a pedir, pero es nuestro derecho y es nuestro deber hacer las cosas. Entonces ellos mismos son muy negligentes a la hora de cooperar con nosotros. Claro que sí. Pero yo creo que eso debería ser muy tenido en cuenta, por ejemplo, desde el momento en que se están construyendo, por ejemplo, los planes de desarrollo, ¿cierto? Porque nosotros apoyamos unos gobernantes para que lleguen a representar, digamos, nuestras ideas, ¿cierto? Por ejemplo, en estos momentos el gobierno nacional está allí gracias en gran medida a que los jóvenes salieron a favor de ellos a hacer campaña, a hacer publicidad y demás, ¿cierto? Pero, digamos, ahí se ve que aún siendo gobiernos alternativos, se puede ver que la juventud se sigue viendo como que, bueno, los podemos tener ahí y cuando podamos hacemos lo que ustedes necesitan que hagamos. Entonces creo que eso es muy como necesario plasmarlo desde que estén desarrollando los planes de desarrollo. Pero ni siquiera es cuando podamos hacerlo, es cuando los necesitemos o cuando a nosotros nos convenga hacer las cosas. Si los necesitamos para que nos hagan propaganda de tal proyecto, los llamamos. Básicamente es eso. Y es precisamente de lo que hemos venido hablando en el sistema este tiempo. Lo que tú dices del plan de desarrollo es que los jóvenes no tenemos representantes en el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, pues, no hay allí dolientes de lo que le pase a la juventud, de los recursos de la juventud, y nos quedamos sin representantes y por eso es que nuestras voces se ven minimizadas. Claro, completamente, sí.
Bueno, Angie, ya hemos hablado como de los desafíos que se tienen, ¿cierto? Pero creo que también es bueno resaltar como los beneficios que tiene en este momento ser parte, por ejemplo, de estas agrupaciones, ¿cierto? Porque muchos jóvenes creen que solamente es venir aquí como a dedicar su tiempo sin una remuneración económica y ya. Pero si uno visibiliza más esto como desde otra perspectiva, puede entender que estos espacios de voluntariado van mucho más allá de lo que se ve a simple vista, y es, por ejemplo, el desarrollo personal, profesional, social que se tiene cuando usted ingresa a estos espacios. ¿O qué opinas tú, Angie? Pues yo creo que sí, en parte desarrollo personal, pero yo creo que uno también encuentra muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hablamos netamente de lo personal, me he visto en la posibilidad de participar en varios, como te lo decía ahorita, en varios diplomados, en, bueno, varias cosas así que me van certificando y como te lo decía, eso va aportando mucho a la hoja de vida y no solamente pues nos quedemos en eso, también en la experiencia, en lo personal, en conocer estos espacios. Yo creo que estar aquí me ha permitido a mí como darme cuenta de que en serio tenemos una posición importante frente a la toma de decisiones que nos respectan a los jóvenes. Y yo creo que eso es un cambio muy grande que se puede hacer al estar en estos espacios. Exactamente, claro. Creo que también es importante resaltar que, digamos, esto también es una dinámica muy juvenil. Estos espacios son diferentes a, por ejemplo, los voluntariados, otro tipo de voluntariados como, no sé, como las señoras ya mayores de edad que se reúnen para hacer una actividad benéfica en favor de X población. Aquí como que es más como desde el compañerismo, desde las amistades, desde crear lazos, desde inclusive desarrollarse usted como líder. ¿Usted qué piensa de eso de que estos espacios sirven como una formación de liderazgo? Yo creo que uno se ve obligado a desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Pero también es que quienes entran a estos espacios ya tienen ciertas habilidades de liderazgo, porque no una persona cualquiera que no le interese tener habilidades de liderazgo, pues va a llegar acá. Entonces, por un lado, uno sí, como si fuera un requisito, pero pues no es como que esté plasmado en un papel, sino que un requisito, por así decirlo, es tener unas habilidades de liderazgo al estar aquí. Porque al fin y al cabo las plataformas articulan a todos los procesos organizativos de los jóvenes y quienes están en la plataforma son representantes de esas organizaciones juveniles. Entonces ellos ya tienen un proceso de liderazgo. Que llegan aquí a fortalecerlo, pues eso es algo diferente, ¿cierto? Pero porque uno se ve como en esa obligación de fortalecerlo precisamente ante la formación del carácter que uno tiene que tener al pedir a las administraciones municipales o departamentales X o Y cosa. Listo. Yo me atreví a llamar como esta instancia, nombrarla de alguna manera como una cantera política. ¿Por qué? Porque usted aquí desarrolla habilidades para el diálogo, habilidades para hablar en público, habilidades para poder usted negociar con otras personas, para manejar presupuesto, inclusive para tener una reflexividad sobre sí mismo, ¿cierto? Digamos, esos son como unos principios políticos muy importantes, el diálogo con las demás personas, con los que son diferentes, inclusive también la participación política. Veo que muchos jóvenes que inclusive han pasado por estos espacios como la plataforma, en las pasadas elecciones, que fueron hace menos de un mes, fueron inclusive candidatos. Pasaron por plataforma hace unos años y fueron candidatos. Entonces se puede ver que esto es como una especie de cantera política, porque desde aquí vienen, se forman y en una gran medida empiezan a surgir ese sentimiento como de yo quiero participar de los espacios de toma de decisiones. Sí, eso es algo que se evidenció muchísimo en el subsistema en especial, porque no solo plataformados, sino consejeros que renunciaban a sus curules para poder lanzarse al consejo. Es algo que CMJs, Consejos Municipales de Juventud. Ajá, sí. Se notó mucho como listo, esto es un subsistema de participación, tenemos voz, ¿cierto? Pero también hay que tener voto. Entonces, yo creo que es un poco de avaricia, pero no en un mal sentido, estar vinculado a este proceso y luego decir, me interesa participar, me interesa tomar decisiones, quiero ir allá. Entonces yo creo que es precisamente involucrarse en estos espacios lo que permite que uno conozca más y quiera involucrarse más. Sí, claro, inclusive conoce
más sobre partidos políticos, por ejemplo, porque constantemente están inmersos aquí distintos partidos políticos, entonces usted a través de ese mismo compañerismo empieza como a entender la dinámica partidista del país. Y entonces usted ya como que veo que muchos inclusive entran a la plataforma, no son militantes y después de ingresar, pues ya una gran cantidad empiezan a ser militantes con distintos partidos. Sí, sí. Y es que yo creo que te lo decía hace un rato, hay que resignificar lo que significa política, ¿cierto? O lo que está entendido como la política, que no es politiquería. La política son habilidades, son contextos que abarcan todo lo que es común, todo lo que involucra a la sociedad. Y yo creo que uno debe entender que al estar en estos espacios, al participar, es un ser político. Entonces hay que desarrollar habilidades políticas, hay que tener una formación política y hay que tener un criterio político. Bueno, Angie, sabemos que el trabajo voluntario es algo que se realiza desde las ganas y desde la motivación personal de los mismos voluntarios, pero también se sabe que necesita ciertas garantías para que estos puedan funcionar de una manera eficiente, por decirlo de alguna manera, puesto que otras instituciones tienen que velar porque se cumplan, como por ejemplo las políticas públicas que existen en estos momentos, desde la participación juvenil, ¿cierto? Como desde el subsistema y demás. ¿Cuáles crees que son las garantías que necesita al día de hoy el trabajo voluntario? Bueno, digamos que hay una ventaja, hablando netamente de Manizales, y es que la alcaldía, la alcaldía cuenta con una oficina de infancia, adolescencia y juventud, ¿cierto? Que es un gran apoyo para que funcionen bien los subsistemas, ¿cierto? Pero hablando de la departamental, por ejemplo, quien se encarga de nosotros, suena muy niñero, pero quien se encarga de nosotros es la Secretaría de Integración y Desarrollo Social. Y es que esto no es lo único que le compete a la Secretaría de Desarrollo Social de Caldas, hay muchas otras cosas y pues también tiene que cargar con nosotros. Entonces, una propuesta que sale desde el subsistema departamental, no solo como plataforma, sino como consejos, como consejeros de juventud, queremos sacar la propuesta de una Secretaría de Juventud, ¿cierto? Pues porque yo creo que la experiencia que tiene Manizales teniendo una oficina de juventud es supremamente valiosa. Entonces yo creo que si se pasa una propuesta, yo creo que podemos lograr algo y que los asuntos de juventud en el departamento se vean mucho más fortalecidos, ¿cierto? Además de eso, pues hay que implementar las políticas públicas de juventud dentro de los planes de desarrollo, ¿cierto? Hay que tener políticas públicas de juventud en los demás municipios. Manizales la tiene, pero es que no podemos centralizar tanto las cosas, hay que pensar en todos los municipios, en todo el departamento, y es que no todos los municipios tienen políticas públicas. Entonces yo creo que es muy importante también mirar qué tanto se están preocupando por la juventud en temas de políticas públicas, en mecanismos de participación, en garantías para los jóvenes y en desarrollo de habilidades de liderazgo. Entiendo, Angie, listo. Bueno, ya como para ir cerrando, quisiera como tener una especie de reflexiones finales. Yo tengo una que te quiero compartir, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, yo llevo todo este año preguntándome en sí qué es el trabajo juvenil voluntario. Y gracias a las experiencias y el proceso que realicé con ustedes de Plataforma Juvenil, creo que logré entender esto desde la misma esencia de la juventud, desde las mismas ganas que le surgen a uno por esta edad de contribuir a la sociedad, pero que no se queda en el mero hecho de la caridad o el altruismo, que muchas veces es como se definen los voluntarios, sino más desde una lucha que se da en la sociedad, por ser escuchados e impactar en la misma, para empoderarse de los temas que primero nos apasionan, pues ello depende de cada uno de los que trabajan, ¿cierto? Unos trabajan desde el medio ambiente, otros desde la diversidad, otros desde la ruralidad y muchísimas otras áreas de interés. Y gracias a esto, el proceso de empoderamiento surgen esos liderazgos, gracias a este empoderamiento surgen esos liderazgos que son muy interesantes y que contribuyen al desarrollo de la sociedad, formando una especie de conciencia colectiva, como tú misma lo decías, que trasciende inclusive la participación política en todas sus expresiones.
Y ante todo es un trabajo en el que aunque no exista una remuneración económica, sí existe otro tipo de transacción, como las oportunidades sociales y los aprendizajes personales que estos espacios pueden tener. No sé tú cómo lo veas. Totalmente, es que yo creo que cuando uno se involucra y participa, se da cuenta de que trabajar por lo social es algo muy brutal, es algo muy chévere, y yo creo que es una oportunidad que los jóvenes tenemos al tener ese subsistema de participación, al tener ese estatuto de ciudadanía juvenil que nos otorga como estas posibilidades de hacer parte de los espacios de toma de decisión, pero también entender que hay muchos otros contextos, muchos otros lugares en donde se pueden desenvolver dependiendo de sus gustos, de sus intereses. Entonces yo creo que cuando tomamos la decisión de hacer algo por el otro, en pro de algo, sin esperar algo a cambio, hablando pues económicamente, yo creo que es una experiencia que vale la pena tener. Listo, perfecto. Bueno, para finalizar, Angie, te quiero invitar para que a través de un mensaje corto le digas a todos estos jóvenes que nos pudiesen estar escuchando por qué deberían participar de estos espacios, como por ejemplo Plataforma Juvenil. Bueno, como te lo decía ahorita, la plataforma es un espacio que se encarga de articular a todos los procesos y prácticas organizativas de los jóvenes. Entonces, somos como la instancia de participación más fuerte que tiene, porque tenemos un piso jurídico ante las administraciones territoriales, y esto le da garantías a las organizaciones juveniles, no importa cuál sea, pues de tener garantías de participación, ¿cierto? De que sus espacios se desenvuelvan de manera correcta y de que sean tenidos en cuenta ante la administración. Yo creo que es muy importante que se desenvuelvan en estos espacios, ya sea como voluntarios incluso en otras organizaciones fuera del subsistema. Yo creo que la invitación, más que a estar en el subsistema, es a participar. Es a participar porque es entendible que hay personas que la política, estos son espacios políticos, pero no politiqueros. Entonces, esto es un espacio político, y a las personas y a muchos jóvenes en realidad eso no les llama tanto la atención, porque digamos que la política en este país nos ha decepcionado un poco, ¿cierto? La invitación me gustaría enfocarla más a la participación. Participen, háganse escuchar, que su voz es muy importante. No crean que por ser jóvenes no tienen una opinión válida. Sí la tienen, sí la tenemos, y precisamente por eso tenemos un estatuto de ciudadanía juvenil. Vaya, y eso fue muy inspirador, muchas gracias. Bueno, y yo quiero también dar un último mensaje, y es que el voluntariado juvenil es un trabajo muy importante, puesto que revoluciona las formas de entender, por ejemplo, el trabajo no remunerado, y que va más allá de lo emocional y el compromiso que caracteriza esos mismos espacios, puesto que se trasciende a un espacio de formación tanto de liderazgo y criterio, como también de habilidades para la vida, y también para complementar la formación profesional. Bueno, Angie, ¿quieres despedirte de nuestros oyentes? Michael, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí, de poder compartir mi experiencia, de poder invitar a los jóvenes a que participen, a que conozcan. Para mí es muy importante el simple hecho de conocer y de estar informados sobre las garantías que como jóvenes tenemos. Y nada, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido fructífero para todos los que escucharon. Muchísimas gracias, Angie. A ti por también compartir esas vivencias tan importantes, esa información, y ayudarnos a entender esta vaina del trabajo juvenil voluntario. También muchas gracias a todos quienes nos escuchan, y esperamos les haya gustado este podcast que se diseñó con mucha dedicación. Nos vemos en una próxima oportunidad, y recuerden, esto fue Visualicemos el Trabajo Juvenil Voluntario, con Michael Andrés Corrales, practicante de trabajo social, y con Angie López, vicepresidenta municipal y departamental de Plataforma.